Bienvenido a tu programa Una pausa en el camino, un espacio dedicado al estudio diario de las lecciones de escuela sabática con una aplicación personal. Mi nombre es Héctor Ramal, pastor de la Iglesia Hispana de Inland y Rialto en Colton. Y antes de iniciar nuestro estudio, te invito a que oremos a nuestro Dios. Señor bondadoso, gracias por el privilegio de dirigirnos a ti. Pedimos tu bendición, pedimos entendimiento al continuar estudiando este tema tan importante y vital del Espíritu Santo. Gracias por escucharnos y contestar nuestra oración en el nombre de Jesús. Amén. Así que continuamos ya en nuestra última segmento de este tema, que es muy amplio, por cierto, que uno puede pasar mucho tiempo estudiando porque es fascinante, es lindo. Pero mi pregunta es, para ti, para mí, para todos los que nos escuchan, ¿de qué serviría saber, conocer del Espíritu Santo y lo que la Biblia menciona si yo no tomo una decisión que sea algo que me ayude a crecer y a vivir realmente de acuerdo como Dios quiere? Te leo unas palabras. Saber quién es el Espíritu Santo solo tendrá sentido si nos lleva a abrir completamente nuestra vida para ser llenos de Él. El Espíritu Santo ha sido enviado para favorecernos, pero esa bendición, ese favor llegará a nuestra existencia si nosotros le permitimos que actúe en nuestra vida personal. ¿De qué me sirve el conocimiento si yo no le permito que Él me ayude? ¿Verdad que no tiene ningún provecho? Por eso es que tal vez el momento más desafiante para nosotros es tomar una decisión y decir, bueno, Espíritu Santo, si tú eres una persona y has sido enviado en reemplazo de Jesús mismo para ayudarme a entender mi situación real en este mundo, y yo sé que necesito ayuda, y yo sé que tú puedes darme, si yo me quedo allí, de nada va a servir. Yo tengo que dar el paso siguiente, ven, te doy permiso que vengas y me ayudes. Y eso va a ser la diferencia. Por ejemplo, les leo Lucas, en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 11, aquí en la Escritura, hay unos versículos que nos van a ayudar a entender de esta situación muy importante. Versículo 9 del capítulo 11 dice, Jesús hablando a sus discípulos les dijo, y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe, y el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pescado, en lugar de pescado, le dará una serpiente? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que le piden? ¿Te das cuenta? El Señor está dispuesto a darnos el Espíritu Santo si nosotros se lo pedimos. Hay muchas personas que piensan que el Espíritu Santo puede ser usado como uno quiere. Y yo creo que esas personas tienen un concepto de que el Espíritu es una energía, un poder, una influencia que yo puedo manipular como quiero, pero no. Aquí la Escritura nos dice claramente que Dios, nuestro Padre Celestial, está dispuesto a darnos el Espíritu Santo para que nos beneficie, para que nos ayude, para que nos convenza, para que nos corrija, si se lo pedimos. Dios nunca da nada a la fuerza. Tiene que ser algo voluntario. Y
Dios nos dará el Espíritu Santo si se lo pedimos. En la última cena de Jesús, Jesús le prometió a sus discípulos el Espíritu Santo, enfatizando el ministerio consolador del Espíritu Santo y también docente, para entender las necesidades de ellos en ese momento. Después de que Jesús resucitó, sin embargo, el contexto, la experiencia fue diferente de los discípulos. Y los discípulos comenzaron a enfrentar nuevos desafíos, como tal vez tú y yo enfrentamos. Y justamente cuando nosotros nos disponemos y pedimos a Dios en oración que nos dé de su Santo Espíritu, Dios puede hacerlo para ayudarnos en el contexto, en la experiencia que tú y yo estamos viviendo ahora en el siglo XXI. Y Dios está más que dispuesto para hacer eso. Y yo te voy a llevar a otro texto porque es importantísimo que leamos este texto en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 1, justamente, y en los versículos del 4 al 8. Dice esta referencia bíblica lo siguiente. Dice, y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, hablando de sus discípulos, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, los que se habían reunido le preguntaron diciendo, Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y él les dijo, no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y escuchen esto, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Se dan cuenta lo que es la promesa del Espíritu Santo? Dios quiere que no solamente pidamos y recibamos, pero Dios nos pide que usemos esa bendición del Espíritu Santo para hacer bendición para otros. Y es por eso que el Señor anhela que tú y yo veamos al Espíritu Santo como una persona dispuesta, enviada desde lo alto, para que nosotros a la misma vez podamos ser bendición para otros. Ese es el motivo, ese es lo que Dios anhela que nosotros hagamos. El ser bautizado por el Espíritu Santo es nada más ni nada menos que decirle, Espíritu Santo, ven, te acepto en mi vida, ayúdame a hacer una bendición. Por eso que en pantalla yo quiero que por la última vez leamos estas citas que me parecen muy, muy apropiadas y fantásticas. En toda ocasión y lugar, en todas las tristezas y aflicciones, cuando las perspectivas parecen sombrías y el futuro nos deja perplejos y nos sentimos impotentes y solos, se envía el Consolador en respuesta a oración de fe. Las circunstancias pueden separarnos de todo amigo terrenal, pero ninguna circunstancia ni distancia puede separarnos del Consolador celestial. Donde quiera que estemos, donde quiera que vayamos, está siempre a nuestra diestra para apoyarnos, sostenernos y animarnos. Esto es fabuloso. El Espíritu Santo, dice la otra declaración, era el más elevado de todos los dones que podía solicitar de su Padre para la exaltación de su pueblo. El Espíritu iba a ser dado como agente regenerador, y sin esto el sacrificio de Cristo habría sido inútil. El poder del mal se había estado fortaleciendo durante siglos y la sumisión de los hombres a ese cautiverio satánico era asombroso. El pecado podía ser resistido y vencido únicamente por la poderosa intervención de la tercera persona de la divinidad, que iba a venir no como energía modificada, sino con la plenitud del poder divino. El Espíritu es el que hace eficaz lo que ha sido realizado por el Redentor del mundo. Amigos, el Espíritu Santo es importante. Y yo desearía que tú continuaras pensando en conocerlo más. Y es por eso que te animo a seguir
estudiando y te animo a que continúes viendo este programa y gracias por acompañarnos. Los invito a que nos escriban al correo electrónico de una pausa en el camino @llbn.tv. No te olvides que el día de mañana y el sábado tendremos el repaso general de la lección de la escuela sabática con los pastores Canizales y Ramírez en su horario habitual. Que Dios te bendiga. Oremos. Gracias, Señor, por la bendición de este tiempo. Ayúdanos a seguir creciendo en Cristo Jesús. Te lo pedimos. Amén.